Yo quiero hablar de las actitudes correctas que tenemos que tener los intercesores. Y quiero hablar sobre interceder conforme las promesas de Dios y las profecías de Dios. Está bien que usted ore e interceda por sus necesidades, porque es importante. Sus necesidades son importantes, tan importantes como las de los demás. Porque nosotros caemos en la religión, por ejemplo, en la mente religiosa. Nos sentimos culpables si oramos por nuestras necesidades, cuando servimos a Dios. Caemos en ese espíritu bien feo religioso de que, ¿cómo me explico? Algunos me han dicho, no quiero molestar a Dios, que está ocupado en otras cosas mejores o más importantes. Otros se sienten un poquito culpables de que yo orar, como que uno se siente inmaduro, culpable de orar para sí mismo, para las cosas. No, uno debe de seguir orando y pidiendo por nuestras necesidades. Y eso también tiene que seguir haciéndolo. Ore por los demás y después ore todo lo que pueda por usted también y pídele a Dios. Pedid se os dará, dice la palabra de Dios. Pero también debe tener un tiempo usted de orar conforme e interceder conforme a las profecías. Interceder alineado con la palabra de Dios. Porque las profecías se cumplen cuando hay gente orando por esas profecías. Debemos de orar por las profecías, por el cumplimiento de las profecías. Y nosotros tenemos esa responsabilidad como iglesia del momento, contemporánea. Amén. En el momento de orar por las profecías de nuestros antepasados, que profetizó Dios, declararlas y orarlas para que se cumplan esas profecías. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es que los ayunos y las oraciones, los clamores aceleran las profecías de Dios. El clamor a Dios. ¿Cuántas veces el pueblo, Dios había determinado juicio para el pueblo y el pueblo de Dios clamó y clamó, y eso Dios levantó un Salvador? En el libro de los jueces, Dios levanta por un tiempo a Sansón. En otro momento, Dios levanta a Moisés. Y así en todos los tiempos Dios levantó a alguien porque el pueblo comenzó a clamar a Dios. Hasta que el pueblo no clamaba a Dios, pero cuando el pueblo empezó a clamar, había movimientos de oración y de clamor por la injusticia, Dios siempre contestó. Entonces, Dios había profetizado que iba a ser libre, que iba a ser encarcelado, cautivo el pueblo de Israel en todas las ocasiones, pero también profetizó que iba a haber un Salvador en todos los tiempos, alguien que se iba a levantar. Pero hasta que el pueblo no se levantó, siempre orando por el Mesías, por ejemplo, hasta que apareció el Mesías. Los judíos que no son mesiánicos hasta el día de hoy están pidiendo el Mesías. Ya vino, pero las oraciones, el clamor de Dios hace que se aceleren las profecías, el cumplimiento. Pero debemos de orar con entendimiento profético. Diga, orar con un entendimiento profético. Saber en qué tiempo estamos parados también. Y orar por eso. En ese tiempo, una oración clara que se tiene que hacer proféticamente es orar por la gran cosecha, porque Jesús dijo, los campos están blancos. Si usted tiene que orar por la gran cosecha, por las multitudes de almas, porque Cristo ya viene, estamos en los tiempos finales, ya está lista la siega, el campo para ser segado y cosechar. Entonces hay que orar por la gran cosecha, para que muchos se salven. Tenemos que orar para que venga salvación. Si todo lo que hemos logrado acá ha sido por la oración. Aleluya. Vamos a leer Daniel 9. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras. O sea que Daniel no perdía el tiempo, Daniel escudriñaba las Escrituras. Amén. Yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías, estaba leyendo el libro de Jeremías, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Entendió Daniel que se había cumplido esa profecía. Ya habían pasado los 70 años. Como él entendió eso, porque Dios le abrió el entendimiento, empezó a orar. Empezó a orar. Para que el pueblo de Dios no siguiera más cautivo. Empezó a orar y a ayunar porque entendió que se había cumplido, que estaba orando
una profecía cumplida, estaba en un tiempo profético, porque le dio entendimiento Dios a través de la Escritura. Entonces él no oraba por orar, estaba orando con un entendimiento profético, con una dirección profética del tiempo donde estaba viviendo él. Aleluya. Es como los que están orando para que venga el Mesías. Ya vino el Mesías. ¿Me entienden? Aleluya. Daniel ve el cumplimiento de una profecía y comienza a interceder según el tiempo profético de la palabra que está viviendo. Él se da cuenta que ya era tiempo de activar lo profético, de activar la profecía por la fe y la intercesión. De activar la profecía por la fe y la intercesión. Usted tiene que creer y tener fe e interceder. Usted cree e intercede y cree que es el tiempo. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Diga, Dios cumple el pacto. Escuche, y Dios cumple las promesas que están en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Dios las cumple. Tienes que orar, conocer los pactos de Dios. Tú tienes que conocer el nuevo pacto, saber qué beneficios tienes ahí por la fe. Porque Dios dice, Daniel conocía que Dios cumplía los pactos. Por eso Daniel se pone a orar, para que se cumpliera ese pacto que Dios ha hecho. En 70 años voy a hacer tal cosa, él se puso a orar porque sabe, pero alguien tiene que orar por eso. Es como cuando viene mucha gente enferma. Si tú no conoces que en el pacto de Dios tú fuiste curado, porque dice, yo soy Dios tu sanador, hay un pacto, Dios pactó y dijo, yo hago un pacto contigo, yo seré tu sanador. Y por la llaga de Jesús que selló el pacto, eres tu sanador en el Nuevo Testamento. Pero si acá nadie sabe que Dios en el pacto dijo que Él era tú, que Él pactó que por tu fe te va a sanar. Si nadie ora, intercede y cree en el pacto de Dios, no, todo el mundo va a seguir enfermo. Todo el mundo va a seguir enfermo. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Aleluya. Debes de orar según el pacto de Dios, conocer la palabra, conocer el pacto, las promesas de Dios, para orar con entendimiento, con dirección profética. La Biblia no es para abrirlo y poner el Salmo 91 en la mesa de luz. Entonces debemos de interceder proféticamente por la gran cosecha, porque los campos están blancos y listos para la cosecha, dijo Jesús. Hay que orar por un avivamiento, entonces, ¿no? Porque Dios lo primero que hace es poner a orar en todo el mundo a sus hijos. Primero, en todos los avivamientos que han existido sobre la faz de la tierra, comenzaron con un movimiento de oración y de fe. Oración y fe, empezaron a creer, fe y oración, empezaron a orar. Empezó a despertarse un movimiento de oración y de fe, empezó, ahí están los grandes avivamientos. Por ejemplo, Dios promete que va a enviar la lluvia temprana y tardía sobre la tierra, su espíritu. Dios promete, tenemos que orar, interceder por esa lluvia temprana, la lluvia tardía y temprana que se va a derramar sobre toda carne. Dice, hay que interceder por eso y orar en intercesión, que Dios derrame su espíritu sobre toda carne y que nuestros hijos profeticen, los ancianos tengan sueños. Amén, o al revés, los ancianos profeticen y tengan sueños, los niños, no me acuerdo muy bien cómo era la profecía, pero empezaron a orar por eso. Bueno, ahí está. Vuestros niños profetizarán, dice, ¿no? O tendrán sueño. A ver, ¿alguno acá que es estudioso? Bueno, los ancianos soñarán sueños, los niños profetizarán. Pero tenemos que orar por esa profecía. Si yo quiero que mis hijos sean usados por Dios y que le caiga esa lluvia de Dios, tengo que orar por ellos. Porque si yo no oro... Mira, ahora pasó algo bien lindo la semana pasada. Le estaba comentando. Y una cosa muy de Dios, muy de Dios. Parece una cosa simple, pero no. Yo lo veo de otro punto de vista.
Mi hijo Juan se subió al auto y notó que uno de los niños extranjeros, después nos enteramos que era venezolano, hace una semana que están acá, y fue sin túnica, sin mochila, solamente un lápiz y una goma en una bolsa. Pues son gente que no tiene nada. Vinieron del extranjero sin nada, con lo opuesto, creo que ni ropa tiene, porque Juan me dice, creo que no tiene ni ropa, dice papá, porque viene siempre con la misma ropa. Y él le llamó la atención, y digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Te gustaría juntarle lápiz? Sí, claro, dice, vamos a juntar el lápiz y todo. Bueno, él le juntó lápices escolares, juegos de geometría, regla, goma, una mochila conseguimos, todo le conseguimos gracias a Dios. Y se lo dio al niño, pero eso salió de él. Digo, eso es para que vos veas que Dios te puso a ti en tu corazón y te hizo sentir lo que Él siente por ese niño. Dios te usó, porque eso se llama compasión, que la da Dios. La compasión yo enseñé que era un sentimiento que te hace ayudar a las personas. ¿Qué es la compasión? Es un sentimiento que me lleva a hacer algo por los demás. Eso se llama compasión y eso viene de Dios. Entonces yo como padre me quedo muy gozoso y muy contento, porque yo digo, uno se esmera para ver si deja una casa, un auto, los hijos, pero si el corazón está podrido de tus hijos, no los quiere nadie, ni Dios, no le estás dando, ninguna riqueza le estás aportando a ellos. La más riqueza más importante que te le puedes dejar a tus hijos es enseñarles a tener misericordia, compasión, amar, ayudar, y que tengan a Dios ellos. Eso es lo más importante, porque en la vida uno, si tiene a Dios y trabaja, va a prosperar. Amén. Ahí tenemos que enfocarnos nosotros. Aleluya. Y el otro día se acercó la madre a saludarla a Luciana allí en la puerta, en la vereda, y le dijo que eran cristianos. El niño se llama Ángel. Digo, esa gente debe ser cristiana, digo, estoy seguro. Seguro, porque después me cerró todo, con razón. Que Dios, porque de toda la clase la maestra tuvo una reunión y dijo, acá hay muchos que tienen mucho, dice, pero no ayudan a los que no tienen, dice la maestra. Pero ese día justo le llevó Juan lleno de útiles y todo, y cuadernos y todo. Pero Dios mueve a un hijo de Dios de 8 años para ayudar a otro hijo de Dios. Qué tremendo, porque cómo Dios sabe todas las cosas. Porque aunque son extranjeros, tan lejos de todos lados, como Dios, y yo dije, qué raro, digo, que Dios haya puesto en el corazón. Esa gente, digo, Luciana, tienen que ser cristianos, digo, estoy seguro, digo yo, Luciana. Se llama Ángel, el niño viene de Venezuela, tienen que ser cristianos, digo, en Venezuela hay mucha gente cristiana. Y Dios, cómo Dios pone en el corazón de alguien para llegar a sus hijos, ¿no? Porque el bullying que le hacen a ese pobre niño, usted ni se imagina. Ni se imagina allí, porque es pobre, porque es de color tostadita la piel, usted no sabe. Vino el niño, a nuestros hijos hay que enseñarles allá afuera, que allá afuera está complicada la cosa. Pero doy gracias a Dios. Por ejemplo, mis hijos cuando arrancan las clases, siempre, todos los años, ellos preparan. Este año yo tengo 5 lápices, yo tengo 5 gomas, pues yo le enseñé de chiquito, desde el primer año le enseñé yo. Lleve otro lápiz más, lleve otra goma más y no la preste, regale a los niños que no tienen. Desde chiquitito les enseño. Entonces, este año ellos solitos, yo ni tuve ni que decirle nada. Uno se juntó 5 lápices, el otro tenía no sé cuántas gomas, no sé cuántos sacapuntas, no sé cuántas reglas. Ya tenían preparadito todo para ir y darle a los niños, porque así, eso es lo que yo les enseño a los niños, valores y principios. Entonces yo estoy orando, volviendo al tema, orando por ellos, para que se derrame todo. No hay un día en mi vida que yo no ore por mis hijos y mi esposa, un día, y por la iglesia. Y por ellos oro todos los días para que tengan eso. Entonces me parece que Dios me está escuchando. Por lo que vi, para mí es una gran bendición ver eso en mis hijos, que tengan corazón, Así que hay que orar para que se derrame, para que se vea el cumplimiento de la palabra de Dios. Hay que orar proféticamente, saber el tiempo que estamos parados. Aleluya. Hechos 2:17 dice que ahí dice ese pasaje, si me lo pones yo lo puedo leer. Hechos 2:17 al 20, vamos leyendo. Y serán los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Siguiente. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Siguiente. El sol se volverá tal. No, el primer pasaje, poneme el primer pasaje. El 17. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne en los postreros días, en estos tiempos. Estos son los postreros días. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Tenéis que orar para que se derrame
el Espíritu de Dios y sus hijos profeticen, tengan sueños, vean visiones. Hay que orar por la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 10:2. Estamos hablando de orar la palabra profética, orar proféticamente, contemporáneamente. A nosotros nos toca, que somos la iglesia de este tiempo. Nos toca orar las profecías de Dios. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que seguir orando al Señor de la mies, a Dios, al Padre, a Jesús, para que siga enviando obreros. Yo siempre, con el pasar del tiempo, voy afinando mi oración. La voy afinando. Ya ahora pido que venga gente de corazón, que tengan que sean honestos, que sean sencillos, que sean gente llena de amor. Ya oro para que Dios mande esa gente, que sea fiel, gente fiel, que es lo que está faltando en una cualidad, una característica de las personas que ya casi que ni se encuentra. Fidelidad. Vienen y si no sacan provecho se van. Fidelidad. Andan con sus agendas ocultas también, con otras agendas. Fidelidad. Le oro a Dios. Sé que Dios en todos los tiempos tiene gente de buen corazón. Yo sé que en todos los tiempos de Dios hay gente que Dios levanta de buen corazón, porque somos hechos imagen y semejanza de Dios. Hay gente de buen corazón, en todos los tiempos hay gente de buen corazón. En todos los tiempos hay iglesia, hay hombres y mujeres de Dios que son de buen corazón. Entonces estoy orando por gente fiel. De a poquito pasa el tiempo y usted va aprendiendo y va viendo. Mucho, antes oraba uno de una manera. Entonces, claro, cuando uno es más específico con las oraciones, cuando conoces a Cristo y sabes que Cristo le decía a un ciego, ¿qué querés que haga contigo? Porque Dios quiere que tu oración sea específica, saname, quiero ver. Entonces uno debe de, si Jesús pregunta a la gente qué quiere, específicamente, yo tengo que orar específicamente. Mándame gente fiel, de buen corazón, lleno del Espíritu Santo, que quieran servir a Dios de buen corazón, que sean fieles a Dios y a los pastores de la iglesia. Yo le oro así a Dios. Entonces ha empezado a llegar gente fiel, gente buena. ¿Me explico o no? Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Serás salvo tú y toda tu casa, si crees. Entonces yo tengo que orar proféticamente, alineado a la palabra, por la salvación de mi familia, aunque sean unos diablos en mi familia. Aunque sean unos diablos. Tú tienes que orar porque la Biblia lo dice. Entonces yo voy a orar según lo que dice la Biblia. Aunque vea lo contrario, yo oro lo que dice la Biblia. La Biblia dice, seré salvo yo y toda mi casa. Hoy me pidió Rolando para oración, me estaba pidiendo Rolando, mi hermano, que pobre mi hermano, tan más lejos de Dios que... Sí, claro. Gente que se burla, cara a perro. Pidiéndome oración por tal y tal cosa. Entonces, no me diga que la oración no hace algo en los corazones de las personas. Tu hermano no fue a la reunión. Bueno, años de orar y está alineado con Dios orando. No hay que dejar nunca de creer y de orar. Nunca deje de orar. Nunca deje de pelear la buena batalla de la fe. Nunca dejes de orar. Si lo dice la palabra, oralo con seguridad porque eso va a ocurrir. Hay cosas que Dios te va a decir fuera de la palabra, orá lo que el Espíritu Santo te guíe, o a tener una profecía o algo, orá esa profecía. Si tienes testimonio que te dio, orá por esa profecía. Porque palabras que vienen por atrás del espíritu profético, fuera de la Biblia, para estos tiempos. A mí Dios me habló de una iglesia grande en Montevideo. Eso no está acá, no dice en el versículo 9 del profeta Fabián, eso no dice. A mí me profetizaron que iba a ser usado por Dios en sanidad, cuando yo no era usado por Dios. Entonces hay que orar. Esas cosas no, o sea, el espíritu profético viene y te da una dirección para este tiempo en el cual tú estás viviendo. Tu misión, qué va a hacer Dios contigo, qué va a ocurrir. Entonces tú eso, por eso es bueno anotar las profecías y orar. Y nunca dejar de creer, siempre orarlas y orarlas y orar hasta que se cumple. Yo enseñé algo una vuelta para que usted entienda. Mire, a usted Dios le da una profecía personal. Le habla Dios, le habla otra vez el pastor. Entonces la profecía viene, pega en usted, le da el testimonio, pero ella se va a cumplir. Entonces como que viene, rebota en usted la profecía y se estaciona en un lugar X. Poneme eso ahí para que ellos lo puedan ver. Vamos a dar cuenta que viene la profecía. Me da la profecía de Dios, la palabra viene y se va y se para en el lugar profético en el año tanto, en el mes tanto del cumplimiento. Mis oraciones hacia esa profecía
y mi fe hace que yo me acerque, y me acerque, y me acerque, declarando, creyendo, que me acerque y empiezo a ver que se empieza a cumplir, que estoy más cerca. Me acerco hasta que usted llega el momento del día de la profecía, al tiempo kairos de Dios. Nuestro tiempo es el tiempo crono. Entonces el tiempo kairos de Dios se alinea con el tiempo crono y usted ve el cumplimiento de la profecía. Pero debe de seguir orando, creyéndole a Dios. Yo le creo a Dios por una iglesia de 10.000 personas en Montevideo, pero cuando llegué no tenía a nadie. Ahora por lo menos 100 personas hay. Me estoy acercando a la palabra profética de Dios. Eso es fe. No importa el tiempo que te cueste. Eso Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. A mí me profetizaron que iba a estar en lugares como, no sé, como, no estadios, en lugares así, esos salones que donde juegan al fútbol, todo, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llaman esos lugares que son de ejercicio y todo? Tipo gimnasio, lleno de gente enferma, lleno. Y me decían, a mí nunca me usó Dios, nadie sabía que Dios me usara, jamás, nunca. Yo no era pastor, no era nadie, era una iglesia, no. Y me dijeron, te veo orando en el gimnasio y mucha gente viene bajando las gradas, dice, con las muletas en las manos, paralíticos enfermos sanos. Yo no sabía nada de esas cosas. Pero le digo de hombre de Dios, no estos charlatanes boca floja que andan a la vuelta. Te digo de hombre de Dios que oraron por una delegación de mudo y quedaron hablando. Te digo gente de Dios. Ahí vi los primeros piernas y brazos y sanidad de mi vida y nunca he visto eso. Recién convertido no podía entender lo que estaba pasando. No entendía nada. Gente de Dios de real. Vuelvo a repetir, no estos que andan en la vuelta, que dan lástima. Gente llena del Espíritu Santo. 6 meses de ayuno metido en otros lugares. Gente que busca de Dios. Entonces, esto se va cumpliendo poco a poco. Pero uno debe de orar. Yo sigo orando. Quiero que Dios me use a otro nivel, que se sanen muchos enfermos. Quiero que Dios me use salvando mucha gente. Quiero enseñarle a edificarle a mucha gente. Que este mensaje, cuando llegue ahí, tendré otro tipo de palabra, otro tipo de entendimiento, otro tipo de unción. Pero yo tengo que seguir creyendo. Yo no puedo abandonar. Porque si tú te estancas en el tiempo, tú te puedes estancarte y perderlo cuando tienes falta de perdón en tu corazón, cuando tienes raíz de amargura, cuando de repente, porque las profecías se van a cumplir, pero Dios es el que te tiene que dirigir. ¿Por qué lugar tienes que andar y por qué ministerio tienes que andar? Porque si yo no hubiese venido al Ministerio Maranata, seguiría siendo un mono con Biblia. Porque esa es la verdad. A mí se me abrió el entendimiento por el Espíritu de Dios que hay en. Porque cuando Saúl se encuentra con el profeta Samuel, dice que fue mudado en otro hombre, dice la palabra de Dios. Él cambió. Él fue diferente, aunque después el hombre se equivocó, pero él fue transformado, fue cambiado. Entonces es importante mantenerse creyendo y caminando donde Dios quiere que uno camine, no andar desviándose. Acá no se va a cumplir mi profecía, me voy para otro lugar, ya te sacó Dios. Y te digo, te vas a ir a la tumba sin que se cumpla lo que Dios te dijo. Porque lo que Dios te dijo se va a cumplir por donde Él quiera que se cumpla, no por donde tú no decides tu camino, es Dios que lo decide tu camino. No sos nadie para decidir los caminos, por dónde Dios te tiene que bendecir. Vos no sos nadie, yo no soy nadie. Aleluya. Donde usted menos piensa, donde Dios lo va, donde menos piensa, es donde Dios lo va a levantar. Pero hay que orar por las profecías que se cumplan. ¿Cuánto es en gloria a Dios? A mí, mire, porque es maravilloso el espíritu profético de Dios, porque por boca de muchos hombres de Dios que no se conocían entre ellos, siempre me dan la misma palabra. ¿Te acordás, Luciana? Cada rincón que visité de todo el lugar, una vuelta un apóstol pero muy usado por Dios que se partió con el Señor aquí en Montevideo hace muchos años, me llamó delante de los apóstoles que me dan cobertura a mí y me dijo, mirá, así como tus lomos son grandes, así va a ser de grande tu ministerio en este país, me dijo así. Veo que muchos hijos espirituales salen de tus lomos. ¿Para qué me profetizó delante de estos otros pastores? Ni le cuento después, ¿no? Se me levantó la guerra, porque eso pasa. Cuando se enteraron que David era el ungido de Dios, se le endemonió Saúl, le tiró hasta lanzas para matarlo, los hermanos, todo el mundo se endemonió. Aleluya, cuánto es en gloria a Dios. Y así le puedo contar profecías en diferentes tipos de países que siempre vienen y lo mismo profecía. En Uruguay, en Montevideo, siempre. Y para tener un ministerio grande en Uruguay, en la capital es necesario atacarla. Entonces cuando el apóstol me dijo, te vas para Montevideo porque Dios va a hacer esto allá en Montevideo, ya el mismo Espíritu de Dios que por boca de varios hombres de Dios traen la misma profecía, dando dirección en la profecía. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Entonces yo, no es que oro todos los días, pero oro sí.
tengo presente en algunos momentos, presente, y ora a Dios para que se cumpla la profecía, para alcanzar lo que toca alcanzar. No solamente por profecía, sino que por visiones. Dios me ha hablado también sobre lo que va a ocurrir en el ministerio que Dios me dio. Y Dios también a veces me da un discernimiento para poder bendecir a los hermanos que están aquí, para poder encaminarlo en su destino profético también. Aleluya. La Biblia que dice que seremos cabeza y que no cola, que siempre vamos a estar arriba y nunca. Eso es como un pacto de Dios que Dios hace con el hombre. Si tú crees en mí, tú serás cabeza y no cola. Estarás siempre arriba y nunca abajo. Es un pacto de Dios. Tú le tienes que creer a Dios, al pacto de Dios. Por eso tú no puedes pactar con Dios, porque tú tienes que prometer y tienes que tener, el que pacta siempre es el mayor con el menor, nunca el menor con el mayor en la Biblia. Y tú no sos mayor que Dios. Aleluya. Porque el que pacta es el que tiene con qué pactar. Tú lo que tienes, tus zapatos, lo que tienes, te lo dio Dios. ¿Qué vas a pactar con lo mismo que te dio Dios? Dios pacta con nosotros. Así que hay que orar por la bendición de Dios en nuestra vida. Tenés que orar por la bendición de Dios en tu vida, para que Dios te ponga por cabeza. Diga, orar por avivamiento. Estábamos viendo eso ya, estoy terminando. Habacuc hace una oración, una profecía. Habacuc 3, versículo 2. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Tú tienes que orar proféticamente para que Dios avive su obra en el 2022, en el 2022, en este tiempo, en estas generaciones. Señor, trae un avivamiento en estas generaciones que usted está viviendo. Usted tiene que dejarse usar por Dios. No va a pasar toda la vida porque usted está de paso en esta tierra. Por lo menos que tu vida haya servido para que Dios la pueda usar en esta generación. Porque usted va a pasar, usted va a volver al polvo, querido. Tú vas a volver al polvo. Yo voy a volver al polvo. Y no voy a desperdiciar mi vida como los demás, como los mundanos. Tratar de hacer edificios, ser millonario. Si acaso no te vas a poder llevar nada. Que Dios me bendiga, me ayude, que pueda disfrutar como Dios quiera que yo disfrute. Pero yo quiero servir a Dios, porque la vida tiene un tiempo. Tiene un tiempo en la tierra. Y vas a volver al polvo. Yo voy a volver al polvo. Eso es así. Entonces vamos a dejarnos usar por Dios para que en esta generación Dios pueda usarnos para que muchos conozcan a Jesús y salvar muchas almas para Cristo. Como que no se habla mucho en las iglesias sobre la salvación de las almas. Eso es una cosa que me extraña, que la escucho mucho en la iglesia de Bertuche en Venezuela. Siempre el objetivo, aunque tenga errores, siempre es la salvación de las personas. Y eso es muy importante para el cielo, eso es muy importante. Porque ¿qué ministerio no tiene errores? Dígame. Aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Yo le oro a Dios, intercedo para que Dios derrame un avivamiento sobre los jóvenes también en este tiempo. Aleluya. Y mire, en el versículo 3 dice de Daniel 9: entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Dice otra versión, dirigió su súplica, dice, y volví mi rostro al Señor mi Dios y me puse a orar. Y volví mi rostro al Señor, dice Daniel. Diga, volví mi rostro al Señor. No puedes mirar las circunstancias y los problemas que estás teniendo en el tiempo actual, en tu vida. Porque si no vamos a poder orar bien. Si tú pones tu rostro, si tú pones tu mirada en las circunstancias, en los problemas, en las crisis, en la escasez, en esto, en lo otro, en todo, en la suegra, en la enfermedad, en todo lo otro, tú no vas a poder estar bien para orar. No vas a poder orar. Tú no vas a poder orar. Porque tu corazón está cargado y no vas a orar bien. Entonces dice Daniel, volví mi rostro al Señor. El intercesor vuelve el rostro a Dios y Dios lo saca de toda circunstancia. Cuando tú vuelves el rostro a Dios, Dios te va a sacar de todas esas circunstancias. Pero mientras tú estés tengas tu mirada en las circunstancias, no vas a poder conectarte con Dios.
Por eso es bueno también el apartarse un poco solo para buscar a Dios. Esa soledad sí es buena, la de estar a solas con Dios. Amén. Y en el versículo 4, ¿qué dice? Esta fue la oración y confesión que le hice: Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad a los que te aman y obedecen tus mandamientos. Daniel sabía que Dios es un Dios que cumple pactos. De aquellos que le aman y le temen, dice, oró para que cumpliera, porque sabía que el que le estaba orando es un Dios fiel que cumple el pacto. Dios no quebranta los pactos, Dios los cumple. Así que Daniel conocía el pacto de Dios, donde Dios también dice: clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas. Dice, y el que se humillare bajo mi mano poderosa, yo lo exaltaré. Esos son pactos de Dios. Usted se humilla ante de Dios y busca a Dios su presencia. Si tú lo buscas y clama, será atendido. Eso es parte del pacto de Dios. El que llama, se le abrirá. El que busca, lo hallará. Es un pacto de Dios. Usted lo hace con fe y se va, y así como dice la Biblia, así va a ser. Porque si no, Dios se volvería un Dios mentiroso. Y dice la Biblia que Dios no es mentiroso. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que en Él no hay sombra de variación, dice. No tiene doble ánimo Dios. No es como nosotros cuando levantamos un día bien y el otro día mal. Un día lo levantamos con fe, el otro día lo levantamos sin fe. No, Dios no es así. Si tú crees, por eso tú tienes que conocer esto. Tienes que preocuparte por conocer lo que está aquí, el pacto de Dios. Porque si tú oras el pacto de Dios con un corazón humilde, no hay manera que Dios no conteste. Porque Dios cumple su pacto. Entonces Dios también hizo un pacto conmigo en Colombia, porque yo justo venía de un tiempo complicado. Después que vine de Chile tuve una rebelión acá en el ministerio, acá, una iglesia que se fue, una traición, unas cosas. Gloria a Dios, que Dios los bendiga, los quiero mucho, los amo, que Dios los bendiga a sus hermanos. Entonces Dios trae a un hombre que predica en las iglesias de China, en la subterránea, americano, que nunca vino en la vida, para decirme, la gente que tú tenías a tu alrededor era gente infiel, que no te querían, no te honraban, dice así, me dijo así. Y te lastimaron, te hirieron, amigos. Y yo nunca en mi vida lo vi a ese hombre. Es más, yo ni sabía que ese hombre iba a estar predicando en esa convención. Yo fui porque el apóstol Hugo López me dijo: venite para acá que yo te pago la estadía y todo. Vos conseguiste para el boleto de ómnibus, yo te ayudo, acá te pago el hotel, te pago todo. Yo estaba de ayuno, me acuerdo. Digo, esto es bien de Dios. Hablando por teléfono, sí, claro, voy. Consigo el dinero, voy. Pero yo ni sabía, era un congreso Samuel, un congreso profético. Yo qué sabía que iba a estar ese hombre ahí, ese predicador. Cuando me dice eso, yo me di cuenta que Dios me estaba hablando eso para que yo me diera cuenta que era Dios el que me estaba hablando. Como diciendo, ¿cómo sabe esta persona que yo es solamente el Espíritu de Dios? Para que yo también, eso me daba la fe a mí para entender que lo que venía a continuación iba a ser de Dios la profecía. Porque si cuando Dios me empieza a decir todo lo que me estaba pasando, me había pasado hace 15 días atrás, 20 días atrás, nadie sabía, son algunos de acá, 20 días atrás, un mes más o menos, 30 días, me pasó eso. Me estaba hablando de lo que me estaba pasando. Y me estaba hablando de lo que me estaba pasando por un hombre que no me conoce, para que yo tuviera fe en la profecía que Dios me iba a dar. Para que yo supiera que era Dios que me estaba hablando. Entonces él me dijo, sí, ahora Dios está haciendo un pacto contigo, que por cada uno que se fue, líder que era fiel tuyo, que se fue y te fue infiel, vendrán tres por cada uno que se fue. Ese fue un pacto que hizo Dios conmigo. Entonces yo voy a tener por cada uno que fueron más de uno, que eran hijos espirituales y fieles, que fueron infieles. Yo no tengo ningún rencor, yo los bendigo en este asunto, en este asunto del Evangelio. Eso pasa seguido, le pasó a Jesús también. Por cada uno, ahí empezó a venir gente fiel como Patricia, como tú. Yo ya estoy declarando que son gente fiel, ¿no? Gente fiel que está viniendo, y mucho más gente que está viniendo, que ahora sí me fue, que son gente fiel, y otros que todavía no se han manifestado, que van a ser gente fiel también. Pero Dios pactó conmigo, hizo un pacto conmigo Dios. Y ahí fue cuando Dios habló de una iglesia grande, muy grande, que no me habló solamente a través del profeta Perry, que se llama, sino que antes veníamos a Montevideo, yo vi una iglesia gigantesca, en esas bodegas grandes ahí como la de la Pilsen, ahí gigante. Había mucha gente. Y yo sé que eso, quizá que no va a ser ahora, ni dentro de 5 años, sé que eso va a tener su tiempo, su cumplimiento. Puede ser de aquí 10 años, 15 o 20 años. Yo me vi joven cuando estaba viendo la experiencia, no sé,
Quizá que se cumple dentro de 10, 15, 20 años, pero yo creo en lo que Dios me dijo. Porque todos los hombres de Dios, a los que le dio una visión y les habló Dios, cumplió Dios. Algunos llegó a la vejez para ver cumplimiento, pero a mí me toca creerle a Dios y caminar según la profecía que Dios me dio. Amén. Si Dios te dice que Dios te va a usar para orar para que los enfermos se sanen, tú vas a buscar enfermos toda tu vida para orar por ellos hasta que veas cómo Dios se va a manifestar de una manera particular con el ministerio. Si Dios te dijo que te va a hacer un emprendedor, un empresario, columna para el ministerio, para la iglesia económica, financiera, entonces comienza a estudiar primero que nada, aprende algo de números, ¿no? Porque aprender algo, pues, o sea, Dios lo puede hacer igual, pero vamos a la sabiduría, aprende de números, aprende con algún negocio, apuntale ahí porque ahí es donde Dios te va a levantar, pero aprende, capacitate también. Yo no sé si algún día te dieron alguna profecía, Jesús, de tu ministerio. Me imagino que en tantos años algo te habrá hablado Dios. En tantos años algún hombre de Dios te habrás cruzado, alguna mujer de Dios. Bueno, no siempre tienen que ser pastores, porque viste que a Dante Hebel eran 3 viejitas que le profetizaron que iba a ser un hombre así, eran unas abuelas en un culto de oración, no había nadie. No había nadie en un culto de oración. Y le profetizaron que iba a ser un pastor de jóvenes, muy usado. La hermana no sé qué. No es ni pastor, y fue lo que le profetizó. Entonces creo que muchos de ustedes tienen palabras proféticas que Dios Mirta, con todos los años que tenés de iglesia, que son como 30 y pico, 40 años de iglesia, en algún momento creo que Dios te tiene que haber hablado algo, en esos tantos años, una profecía o algo que te habló Dios. El problema es que nosotros, Dios es especialista, el enemigo, el diablo, es especialista en apagar la palabra profética, de ahogar la semilla que Dios te puso en el corazón de lo que te habló. Por las circunstancias, pasa el tiempo y tú no ves la profecía y empiezan, viste, no se va a cumplir, era en la carne, no era de Dios, además vos estás así, entonces uno deja de orar por eso, y cuando tú dejas de orar, porque no es que te dan una palabra profética y se cumple, a ti te dan una palabra profética y tú tienes que creerla, porque si tú no la crees, no se va a cumplir. Yo le estoy enseñando algo a usted hoy acá, te estoy enseñando algo, sí, yo te estoy enseñando algo hoy. Sí, yo siento el Espíritu Santo y hay algo aquí al lado mío. Aquí al lado hay algo de Dios que siento hace rato. No sé si es un ángel o el Espíritu Santo, pero hay algo ahí al lado. Hay alguien, mejor dicho. Alguien. Aleluya. Jorgito así, mira. Hoy de mañana me levanté también, estaba orando, lavando en la cara y esta misma presencia que tengo acá se paró en mi lado izquierdo también así. Estaba orando y sentí clarito todo mi costado. Alguien parado acá. Aleluya. Si tú no crees en las palabras proféticas que te dan, nunca las vas a recibir, porque es por fe que se entra a ese mundo espiritual. Las promesas se adquieren por la fe, porque en Hebreos 11 dice que por la fe y la paciencia los antiguos heredaron las promesas, las profecías. Se cumplieron y aunque las palabras proféticas se tarden, Dios es fiel y justo para cumplirlas, dice la palabra de Dios. El que prometió, dice, va a cumplir. Porque el que promete es porque Dios hace un pacto con las personas. Cuando te profetiza algo, Dios es un pacto que te está haciendo Dios. A ti te toca creerle y caminar sobre esa profecía. Y a Dios le toca cumplir si tú le crees a Dios. Tú le crees a Dios, Dios lo cumple. ¿Tú tienes que creerle a Dios? Yo te he dado palabra profética, quizás que nunca en tu vida tienes una palabra profética. Yo ya te di una palabra profética, hablé de lo que Dios va a hacer contigo, pero tú tienes que caminar en fe, creerle a Dios y caminar derecho con Dios. Tú que sos jovencita, son unos niños. Porque esto se cumple cuando tú te consagras a Dios, vives para Dios y le crees a Dios. Y haces lo que Dios te profetizó, tú algo vas a caminar sobre esa profecía. Si Dios habló de un ministerio en el área de la alabanza, la adoración, métete ahí a adorar a Dios, métete a servir a Dios, aprende, créele a Dios y sigue ahí ese rumbo sigue con paciencia hasta que se cumple y Dios te ponga donde te va a poner. Con paciencia. No es para allá, no es para el año que viene, no es para dentro de 5 años, no es para 10, no, con paciencia. Hay cosas que se van a cumplir de aquí a 20 años, 25 años, 30 años, y otras 40 años, y otras que se van a cumplir en un año, no sé. Los tiempos proféticos y las palabras son de Dios. Sé que tu oración, tu clamor, tu santidad, tus ayunos aceleran y te acercan más. Entonces, cuando tú dejas de creer, te detienes en el tiempo. En el tiempo espiritual, tú dejas de avanzar, tú te detienes. Cuando tú dejas de creer, dejas de dar pasos, tú te detienes.
A mí me toca creerle a Dios. A mí me toca irme a un lugar más grande por fe. Porque Dios me habló de eso, yo tengo que creerle a Dios. Tengo la batalla de la duda, de la fe, ¿no? ¿Me están entendiendo o no? Yo no puedo quedarme acá 10 años, 15 años acá. Además hay otra cosa. Cuando tú estás caminando alineado con el Espíritu de Dios, con el Espíritu profético de Dios, tú vas a discernir el tiempo de moverte. Tú tienes un reloj profético acá adentro que se va moviendo, que te lo da el Espíritu Santo según la profecía que Dios te ha dado. Entonces tú vas a saber cuándo es el tiempo. Yo voy a saber cuándo es el tiempo. Es decir, este es el tiempo, porque es algo que se sabe, que se sabe, que se sabe. O Dios te lo habla por un sueño, una visión, muévete ahora hasta tal cosa, o tú lo sabes. Yo le digo algo. Usted sabe cuándo es el tiempo porque hay un testimonio que le da, antes que Dios le dé la visión o algo, le da un testimonio del Espíritu. Le da el testimonio. Entonces Dios te habla proféticamente por través de una persona, usted ya tiene el testimonio y el profeta te confirma en el nuevo pacto que ya es el tiempo. Pero usted lo tiene acá por el Espíritu Santo, porque somos guiados por el Espíritu Santo. El profeta en el Nuevo Testamento te edifica, te va a aclarar o a darte la dirección de lo que ya está dentro tuyo. Te va a aclarar un poco más la visión de lo que ya algo que tú ya vienes sintiendo acá adentro. Puedes decir aleluya, pero no dejes de creerle a Dios. Sigue orando las promesas de Dios. Sigue orando las profecías que te dieron. Síguelas orando. Amén. Aleluya. Estoy terminando ya. Nosotros activamos el pacto de Dios por nuestra obediencia y nuestra fe. Diga obediencia y fe. Obediencia y fe. No es que tenga una palabra profética y viví como el diablo. No. Ahí tú pierdes. Tú puedes perder la profecía. Si tú te desalineas, tú puedes perder la profecía. Porque si tú no crees a Dios y si tú andas en pecado, no se va a cumplir nunca la profecía en tu vida. ¿Cómo Dios te va a levantar y va a hacer grandes cosas si tú estás en pecado y no crees? Segunda de Crónicas 7:14. Mira el pacto que Dios hace con gente que ya había hecho un pacto Dios para los que se iban a descarriar o se habían descarriado. Un pacto que Dios hizo con el pueblo para los que se descarriaron. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. O sea, en este pacto siempre hay condiciones. Siempre hay condiciones. Mire esto. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces Dios pactó con ellos. Todo el que se humille y se vuelva de sus malos caminos y se vuelva a mí, yo los sanaré, los perdonaré y los sanaré. Eso es un pacto de Dios que Dios hizo con este pueblo que andaba en rebeldía. Y ese pacto está vigente hasta el día de hoy. No caducó eso. Porque la Biblia dice que Dios, otro pacto que Dios hace en su palabra, Dios no despreciará nunca un corazón contristo y humillado, dice la palabra de Dios. Dios pacta con el hombre, es su palabra, es el pacto. Está el nuevo pacto y el antiguo pacto y el nuevo pacto. Son pactos de Dios que hay acá. Entonces tú le crees a las promesas de Dios, a los pactos de Dios, las condiciones, y Dios cumple. Humíllate, busca a Dios, ora al Señor, que Dios te oirá desde los cielos, te va a perdonar y te va a sanar. No solamente tu enfermedad, Dios va a sanar muchas cosas que hay enfermas en tu vida. ¿Me explico o no? Entonces, vamos a conocer la palabra de Dios, vamos a conocer el pacto de Dios, para orar conforme la palabra de Dios, no siempre estar orando, como dice el apóstol Pablo, muchos oran como dando golpes al aire, oran cualquier cosa, como decía, oraban por las ballenas aquí en la iglesia. Lo que sí, está bien, oramos para que Dios las bendiga, no se extingan las ballenas, pero ¿me entienden o no? Tienen idea por las cosas que oran. O sea, hay que enfocarse. Yo estoy enfocado en las oraciones que hago en la iglesia, para la iglesia. Yo no oro por pájaros perdidos como antes, cuando recién comencé. Tenemos que ser más específicos en la oración. Yo apunto mucho al ministerio, a la iglesia, a la familia, también lo que Dios quiere que haga con la gente, ¿no? ¿Verdad? Estoy orando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si estás enfermo, ora por el pacto de Dios. Ora porque Jehová dijo que Él era Jehová tu sanador.
Si tu familia está descarriada, ora por el pacto de Dios que dijo, si tú crees, tienes fe, serás salvo tú y toda tu casa. Si estás en pobreza, estás en miseria, ora por el pacto de Dios, que Jesús se hizo pobre para que tú tuvieras todas las cosas en Él. Porque Él llevó tu miseria y tu pobreza y en Él Dios te ha bendecido y te ha prosperado. Porque Dios pactó en su palabra, dice que todas tus necesidades te serán suplidas conforme a la riqueza en Cristo Jesús. Eso es un pacto. Pacto. Tú estás creyéndole al pacto de Dios. Tu fe es la que activa ese pacto. Cuando tú le crees, Dios bendice. Cuando tú le crees, porque es por fe que se accede al pacto. Por la sangre de Cristo y por la fe. Entonces diga, Dios cumple, como dice Daniel, tú eres Dios que cumple tu pacto. Escúcheme, precioso. Créale a Dios porque Dios cumple con lo que dice la Biblia. Como nos enseñaron los de antes, la gente del tiempo de antes. Mire que Dios cumple, mi hijo. Ore y créale porque Dios cumple. Porque ahora es un no sé qué en la vuelta. Pues la verdad, no enseña estas cosas. Créale a Dios que Dios es Dios que cumple su pacto. Dios